Bueno, en el vídeo de hoy os voy a contar algunas cosillas, anécdotas o cosas de cuando era pequeño, para que veas la diferencia entre nuestra juventud y la juventud de nuestros hijos. Vamos a hablar de cuánto ha sido el coste o cómo ha evolucionado los costes de las cargas en los últimos 15 meses. Voy a coger para eso referencia de cuando empezamos a conducir el coche, cuántos kilovatios hora cargamos y cuánto nos costó. Vamos a ver cómo la media varía, pero tampoco varía tanto. Y más que nada porque veáis que seguramente muchos de vosotros también os habéis fijado en el precio del carburante. El diésel y el sin plomo, la gasolina sin plomo, también ha tenido subidas y bajadas, pero quizás vais a poder ver cómo es más agresiva la subida en el caso de la energía combustible, por los combustibles fósiles, incluso más que la electricidad, aunque deciros que en muchos casos ha subido casi de un 100%. Tenía una manera de ver de cómo empezar el vídeo bastante diferente a la que lo tengo hoy, y para no desbordar mucho de lo que quería decir ayer, quería también dar un poquito, quizás una pequeña visión de cómo eran la vida de los niños, por así decirlo, allí por el año 85, 86 para adelante. En primer lugar, vamos a hablar de las cosas que hacíamos después de escuela, que creo que es lo más importante. Donde la escuela, pues estás en la escuela, en el recreo, etcétera. Y básicamente lo que hacíamos era, por ejemplo, en mi caso, ir a guitarra al principio. Después estuve en un grupo de folclore extremeño, de Jota, y básicamente hacía karate y también iba a baloncesto y también jugaba a fútbol, como era costumbre en la época que tenías libre. Digamos que 4 días a la semana estaba siempre, ya fuese por solfeo o música, ocupado, y después tenía 2 días a la semana también teníamos baloncesto, y 2 días a la semana también teníamos karate. Por lo tanto, como veis, hoy en día también hay cosas que podemos hacer después de la escuela, pero en mi época ya existía, por lo tanto, nada nuevo. Además, teníamos un día a la semana, ya fuese un martes, un jueves o un sábado, para ir a la biblioteca, que era muy común ir a la biblioteca del centro escolar en el que estabas, o a la biblioteca pública de tu pueblo en caso de que la tuviese. Vamos a empezar ahora con los precios, cómo han variado en este último año. En mi caso, soy una persona que no carga siempre en casa. Es prácticamente imposible que mínimo 1 o 2 veces a la semana cargue en un supercargador, ya sea de Tesla o de externos, pero una cosa que sí hago es marcar los precios de esos cargadores, una media o una actualización real, gracias a aplicaciones como TeslaFi, Tesi o, por ejemplo, TetzLab, que te hacen el favor de poder marcar el sitio en el que hayas cargado y poder actualizar al precio al que hayas cargado. Y esto da la opción también a poder ver cómo ha sido el gasto real durante todos estos kilómetros, 71.000 kilómetros al día de hoy en el Tesla Model 3 Standard Range 2022. Y quería hablaros un poquito de cómo han sido los precios desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, o sea, desde el mes de marzo de 2022 hasta el mes de septiembre de 2023, para que veamos más o menos cómo se mantiene o cómo cambian los precios en estas cargas que hemos hecho durante este año y medio, más o menos. Empezamos con el mes de marzo, lo cogimos el 30 de marzo el coche, por lo tanto el día 31 de marzo tuve que hacer mi primera carga al 100%, y esto fue 37 kilovatios, que fue los que tuve que llenar hasta tener el 100%. El coche Tesla nos dio con 75% de batería, y bueno, el primer día también es que hicimos más o menos unos 20-30 kilómetros, tampoco hicimos muchos.
quizás hiciéramos más, no me acuerdo. No pueden ser mucho más de 200, puesto que cargamos 37 kilovatios el primer día y pagamos 16 francos, 16 euros, más o menos costaba lo mismo en aquella época. Vamos a referenciarte que un euro es un franco, en caso de que diga euro, franco, quiero decir un euro, ¿vale? Y esto salió a 0,43, que es lo que valía la carga de Tesla en aquella época. Era una carga de 0,43 a 0,45. En el cargador que yo cargué era a 0,43 en el mes de marzo. Por lo tanto, 0,43 era el precio del kilovatio hora en supercargadores en aquella época. Como vais a ver, os diré a partir de qué momento empecé a cargar en casa. Pero también deciros que nunca, en ningún mes, he estado sin poder solamente cargando en casa. He tenido que cargar siempre fuera de casa, mínimo una o dos veces a la semana. Mes de abril fuimos en Semana Santa a España, hicimos más o menos unos 20.000 kilómetros, gastamos 1.032 kilovatios y nos salieron a 500 francos, 500 euros. Por lo tanto, una media de 0,48 el kilovatio hora. El mes de mayo, 610 kilovatios gastados, la vuelta a Suiza, 270 francos o 270 euros gastados, una media de 0,44 el kilovatio hora. El mes de junio, 736 kilovatios puestos en el coche, 251 pagamos, por lo tanto 0,34 el kilovatio hora. Mes de julio, cargamos 1.327, empezaban las vacaciones de verano, 642 euros pagados, por lo tanto, una media de 0,48 el kilovatio hora. Mes de agosto, 910 kilovatios cargados, gastamos 416 francos, 416 euros, por lo tanto, una media de 0,45 el kilovatio hora. Mes de septiembre, 461 kilómetros, empezamos a hacer cargas más seriamente ya en casa. Nos costaron 133, por lo tanto, una media de 0,28, bueno, casi 0,29, más cerca del 29 que del 28, pero la media a 0,28. Octubre, perdón, 640 kilovatios, 184 euros, por lo tanto, 0,28 también en este caso. Mes de noviembre, 545 kilovatios cargados, 164 francos, euros gastados, por lo tanto, una media de 0,30. Diciembre, 866 kilovatios, cargados, 334 euros gastados, por lo tanto una media de 0,38. Enero, 616 kilovatios que cargamos, 192 francos o euros gastados, por lo tanto 0,31 el kilovatio en esos momentos. El mes de febrero, 2023, 633 consumidos o cargados, mejor dicho, 176 francos, euros gastados, una media de 0,27 en este caso. Mes de marzo, 675 kilovatios cargados en el coche y un precio de 235 euros, por lo tanto una media de 0,34 el kilovatio hora. Mes de mayo, teníamos 698 kilovatios cargados, 347 francos o euros gastados, una media de 0,49 el kilovatio hora. Como veis, a partir de marzo empezaron a subir los precios avispadamente en casi todos los países. Cargadores que hoy en día valen casi el doble de lo que valían el año pasado. Había cargadores que yo cargaba por 0,35, hoy en día valen 0,75, o sea, algo más del doble. Mes de junio, 475 kilovatios cargados, bastante pocos en comparación con el anterior. 256 gastados, por lo tanto una media de 0,53 el kilovatio hora. Mes de julio, 1.311 kilovatios gastados, cargados en el coche. 305 euros francos gastados, una media de 0,23. Aquí puedo decir que tuve un mes gratuito en supercargadores, por lo tanto, cuando he utilizado un cargador por H por B que no era gratuito, ha subido un poquito la media, si no tiene que haber sido 0,22, puesto que la carga en casa era 0,22. Pero siempre tienes que hacer la carga donde tienes que hacerla y no donde quieres hacerla. Mes de agosto, 1.157 kilovatios, por lo tanto, 259 euros gastados. En julio y agosto estuve en España y me salió la carga a 0,22 gracias a las supercargas gratuitas
por las personas que comprasteis vuestro Tesla con el código de referidos que tenéis abajo en la descripción si queréis también apoyar al canal. Septiembre, mes en el que estamos, que no ha acabado aún, 420 kilovatios gastados hasta el momento. Hemos pagado o pagaremos, que aún no se han pagado, se pagarán a final de mes, 170 euros hasta ahora. Por lo tanto, una media de 0,40 por hora el kilovatio hora. Como veis, la línea va así, tendencialmente hacia arriba, pero en mi caso no se ha notado mucho. En primer lugar, gracias a las supercargas gratuitas. En segundo lugar, por otras supercargas que también hemos tenido gratuitamente. Y también por acostumbrarnos a cargar el máximo tiempo en casa, cosa que al inicio no hacíamos. Según el coche, hemos gastado 11.000 kilovatios de potencia. Según las cargas, hemos cargado más de 13.914 kilovatios y nos da 5.200 euros, por tanto una media de 0,37 el kilovatio hora hasta ahora. Con un kilovatio hora haces más o menos 6 kilómetros, por lo tanto podríamos decir que cada 6 kilómetros te valen 0,37. ¿Cuánto te valdría esto con un coche de gasolina o diésel? Pues lo tienes bien fácil, calcula a cuánto te sale el kilómetro en tu vehículo tradicional. Yo no voy a hacer aquí espasmos de hablar de coches que sean iguales o similares al Tesla. La verdad es que en los coches eléctricos tenemos más potencia en general, por lo tanto tenemos que mirar un poco el vehículo que nos gusta y los precios que tiene Tesla. Si cogieras, por ejemplo, un coche de la misma categoría, que sería un Audi A6, pues te haría más o menos una media de 7 o 8 litros a los 100 kilómetros y puedes calcular perfectamente a cuánto te sale el kilómetro. La única diferencia aquí quizás mirar los vídeos de otros canales de YouTube y que te digan cuánto se han gastado en lo que serían servicios y controles del coche, cosa que puedo decir que en Tesla es bastante más económico, aunque no sé si más seguro, porque eso habrá que verlo con el tiempo, que otras empresas. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dar un like y nos vemos aquí en Castor Tech V en un próximo vídeo. Chao. Siempre me olvido de una cosa, y es que a la parte derecha y a la parte izquierda os dejo pues enlaces para suscribiros al canal o mi canal principal en la parte izquierda, y en la parte derecha os dejo unos vídeos que pueden ser interesantes para que los puedas ver si te gusta esta clase de contenido.